que tiene su origen en un aumento de la bilirrubina, en la canción de la bilirrubina, en el torrente sanguíneo que se deposita en los tejidos, en las mucosas, ¿no? Tradicionalmente vemos al paciente amarillo, sus conjuntivas amarillas. Cuando hacemos endoscopía vemos el esófago lleno rosado, lo vemos amarillento, ¿no? El hígado está más oscuro. Para que ustedes lo puedan ver, la bilirrubina tiene que ser más de 2. ¿Ya? Hay ictericias que no se ven, pues la ictericia con la bilirrubina normal es menos de 1. No se van a tener en laboratorio cuando hagan patología clínica, ¿no? Pero entre 1 y 2 no es visible al ojo humano, entonces la ictericia es algo visible. Menos de eso, a veces pues el ojo experto así del doctor, que ha visto un montón de ictéricos, dice, no, este ictérico tiene 1.7 de bilirrubina. Eso ya para satisfacer el ego, ¿no? Pero en realidad eso el ojo humano no lo debería ver. Entonces, esta ictericia que se produce por el pigmento llamado bilirrubina nos obliga a que veamos de dónde viene la bilirrubina. Es un producto de la degradación del grupo N. ¿Se acuerdan de la hemoglobina? Ya tiene dos partes, el grupo N y el grupo globina. ¿Ya? Cuando llega al vaso, se divide en N y globina. La degradación del N, ¿no?, que es la ferroprotoporfirina 9, es la que va a dar lugar a la bilirrubina. En un día, más o menos producimos 4 miligramos de bilirrubina. Casi toda viene de la degradación del grupo N de los eritrocitos viejitos o los eritroides que han sido destruidos porque aún no van a funcionar bien, los eritroides destruidos prematuramente. Y el otro 20% viene del metabolismo de las hemoproteínas. ¿Cuáles son las hemoproteínas? ¿No? La mioglobina, los citocromos, ¿se acuerdan del cito C4, el 1219? Son hemoproteínas, son citocromos. Creo que hoy pregunté sobre eso. Voy a preguntar sobre eso. Este metabolismo se inicia en el vaso, como le dije, en las células retículas endoteliales del vaso. Para que, una vez que el grupo N ha sido convertido en bilirrubina en las células del sistema retículo endotelial del vaso, es soluble en lípidos, no es hidrosoluble. Entonces tiene que viajar hacia el hígado como bilirrubina no hidrosoluble, no conjugada, unida al único. Y aquí es donde ustedes tienen que acordarse de, y lo vamos a ver más adelante, de la unidad funcional hepática. En el caso de la unidad funcional hepática, la sangre entra a través de los sinusoides hacia el espacio de Dice para exponer las sustancias al hepatocito. El hepatocito las agarra, eso pasa por ejemplo con la glucosa, ¿no? La glucosa que se absorbía en el intestino, ¿no? Viaja de la microvasculatura venosa del intestino a las venas mesentéricas, a la porta, y llega al hígado, y esa sangrecita es expuesta al hepatocito. El hepatocito se convierte en glucógeno, ¿no? Porque el hepatocito la puede agarrar. Igualito ese viaje a través del sinusoide va a seguir la sangre, la bilirrubina unida a la albúmina y va a llegar al espacio de Dice. Ahí es donde es captada, en ese espacio sinusoidal, en el espacio de Dice,
se va a disociar la bilirrubina de la albúmina y va a ser captada por el hepatocito para volverse bilirrubina conjugada y poder ser eliminada. Y se acabó la fisiopatología, el metabolismo de la bilirrubina. Vamos a complicarlo un poquito, ¿ya? Esa albúmina unida a bilirrubina no conjugada, porque no es soluble en agua, para que pueda viajar, y está en el espacio de Dice, es captada por el hepatocito para poder ser conjugada y eliminada en los canalículos secretores. Lo primero que pasa una vez que se difunde la bilirrubina al interior del hepatocito es captada por una enzima llamada glutatiónese transferasa. ¿Qué es lo que hace la glutatiónese transferasa? La agarra para que no se escape. Es como cuando los chicos en una fiesta, ¿no? Y a toda la mancha y dicen, no, que no se vayan aquí, capaz, ¿no? Esos son glutatiónese transferasa, ¿no? Para que no se escape la bilirrubina no conjugada. Igual se escapa. En el caso de la bilirrubina no conjugada, se va a conjugar por acción de la uridine-difosfato-glucuronil-transferasa, más conocida en el bajo mundo como glucuronil-transferasa, ¿no? Es lo que hace es que a esta bilirrubina no conjugada, que está unido a la glutatiónese transferasa, le pone ácido glucurónico. Puede ser 1 o 2, y eso forma ácido monoglucurónido y ácido diglucurónido de bilirrubina. Esa ya no se escapa. Se difunden esas formas a través de la membrana del canalículo biliar para ser excretada con la bilis. Esa es la bilirrubina conjugada. Ese transporte es a través de una proteína que se llama MRP2. Es una proteína que está asociada a la resistencia de múltiples fármacos. ¿Qué significa eso? Que a este nivel podría haber resistencia, pues, se elimina más rápido los fármacos, no sé qué es farmacología, que se eliminan por vía biliar. Entonces, si consume ATP, ¿ya? Sí le cuesta energía, pero esa MRP2 puede hacer que se eliminen más rápido todos esos fármacos que se eliminan por vía biliar, y al ser eliminado más rápido, pierden su eficacia. Eso lo han leído en las letras chiquitas de Goodman, y seguro no se acuerdan. ¿Ya? Pero está ahí. Esa es la misma enzima, la misma proteína que se encarga de hacer de que la bilirrubina salga hacia el canalículo secretor. O sea, se excretan con la bilis. En fisiología han aprendido, pues, que la bilis sale del hígado, no del hepatocito, para ser trasladada hacia la vesícula biliar, donde es almacenada, ¿no? Esa bilis tiene bilirrubina, bicarbonato, sales biliares, colesterol, lecitina, para que no se precipite. Bueno, ahí está la bilirrubina metida, ¿no? Uno se come su pan con chicharrón, sale la bilis. ¿Saben? La cantidad de bilis que se produce es un montón, ¿no? Se produce como 1,5 litros de bilis, ¿no? Llega a la vesícula y se concentra en cerca de 50, 30 mililitros que van a ser excretados cada vez que comemos grasa, aunque siempre hay una excreción constante, ¿ya? Ahí sale la bilirrubina, que cuando llega al intestino es hidrolizada por una beta-glucuronidasa
y se va a reducir a urobilinógeno, no por acción de la hidrólisis de las beta-glucuronidasas producidas por las bacterias del intestino. Esta no tiene color. El urobilinógeno no tiene color. Si se excreta sin metabolizar, se va a oxidar. Y recién cuando es expuesto al oxígeno es que tiene ese color naranja que tiene las heces. Ese urobilinógeno, cuando es oxidado, se convierte en estercobilina, que es lo que le da color a las heces. La bilirrubina no conjugada ya nunca se va a encontrar en la orina, porque en el suelo está ligado a la lúmina y no se puede filtrar por el glomérulo, ¿no? Esa bilirrubina que está unida a lúmina. Esa bilirrubina que está unida a lúmina, si se encuentra en la orina, eso es anormal. Es una señal de que hay demasiada bilirrubina no conjugada. Es una señal de que no se está conjugando bilirrubina. Es una señal de enfermedad hepatobiliar. Cuando el urobilinógeno se absorbe hacia la sangre, va a pasar eliminado por el riñón. Se va a oxidar en el riñón y se va a convertir en urobilina, que es lo que le da color amarillo a la orina. Eso nos lleva, una vez que ya conocemos el metabolismo de la bilirrubina y por qué nos ponemos amarillos, por el depósito de la bilirrubina cuando no puede ser eliminada por el hígado, y hay aumento de la bilirrubina indirecta, cuando no puede ser convertida por el hígado en bilirrubina directa y se congestiona, cuando no puede ser expulsada del hígado o no puede ser expulsada cuando se convierte en bilirrubina directa, podemos identificar las causas de los trastornos del metabolismo de la bilirrubina. Los trastornos del metabolismo de la bilirrubina pueden presentarse con hiperbilirrubinemia no conjugada aislada, o sea, solo hay aumento de la bilirrubina indirecta, ¿no? Eso se produce cuando hay hemólisis, ¿no? Eso se produce cuando hay disminución de la captación hepatocelular de la bilirrubina por fármacos, como pasa con la rifampicina y la ciclosporina. Eso se produce cuando hay disminución de la conjugación, eso se llama síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar, en la ictericia fisiológica de la cianacina. También puede haber trastorno del metabolismo de la bilirrubina con aumento de la bilirrubina no conjugada y también de la conjugada. Eso es el síndrome de Ewing-Johnson o síndrome de Rotor. Son causas etiológicas. También puede haber aumento de la bilirrubina por las hepatopatías. Por ejemplo, puede ser la incapacidad, la teoría de la incapacidad, pues, o sea, de que se conjugue la bilirrubina. Acá es el hepatocito el que está enfermo. La célula hepática, ahí donde se realiza la glucuronización, también se puede dañar. Esas lesiones pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Agudas como la que pasa por infecciones, puede ser también por algunas condiciones tóxicas,
También puede ser por infiltración tumoral. Son lesiones hepatocelulares agudas o subagudas. Las lesiones hepatocelulares crónicas pueden ser también producidas por virus, por sustancias tóxicas, por medicamentos, pero son permanentes, son persistentes. También hay trastornos hepáticos con lesión hepatocelular, pero en donde va a predominar el daño colestásico. Son trastornos cuando hay infiltración al costado del hepatocito y que no dejan que el hepatocito funcione, ¿no? Eso sucede en la sarcoidosis, en la granulomatosis. Las lesiones granulomatosas son súper comunes. ¿Ya? En el Perú la vemos en tuberculosis. ¿Ya? Entonces, también la vemos en brucelosis, la vemos en bartonelosis, también las vemos en enfermedades autoinmunes y la vemos en cáncer. Por ahí escuchaba que hablan del perfil hepático. Eso tiene manifestaciones en el perfil hepático, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es una colestasis? Una enfermedad hepática colestásica, ¿no? Es una enfermedad en donde vas a tener enzimas que te dicen que hay daño colestásico, como la fase alcalina elevada y la gamma glutamina elevada. Puedes tener daño hepático porque algunos hepatocitos están destruidos, pero los hepatocitos que todavía funcionan permiten eliminar la bilirrubina, entonces la bilirrubina puede ser normal. Pero puedes tener también colestasis prominente con hepatopatía, pero el daño hepático empieza por lesión en los colangiocitos. O sea, el hepatocito se enferma porque primero se añade colangiocito. Y desde ahí se extiende la inflamación que produce el daño hepático. Eso pasa en las enfermedades autoinmunes de los colangiocitos, como la cirrosis primaria. Los fármacos como la eritromicina, el cotrimoxazol, las fluoroquinolonas pueden producir lesión a este nivel. Y la mezcla de los trastornos colestásicos está pues en las colestasis intrahepáticas recurrentes benignas, fármacos con los corticosteroides, la inducción parenteral, las infecciones bacterianas, la colestasis del embarazo pueden producir daño colestásico y hepatocelular. Entre los trastornos del metabolismo de la bilirrubina también tenemos la obstrucción. Entonces es la obstrucción de los conductos biliares. La causa más famosa es los cálculos en el conducto biliar que impiden que le salga la bilis. Es un tema netamente obstructivo, se llama coleocolitiasis. Tenemos inflamaciones o infecciones de los conductos biliares, inflamaciones autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria, o infecciosas como la que puede producir el VIH, la puede producir el citomegalovirus. Podemos tener compresiones extrínsecas de los conductos biliares por neoplasias que están cerca a los conductos biliares, como pasa con las neoplasias del páncreas. Eso lo pueden tener más por si ven la anatomía del conducto biliar que está junto al páncreas, al conducto de Wilson, un tumor del páncreas, pues con conducto biliar. Y tenemos las neoplasias directamente en los conductos biliares, como el colangiocarcinoma. También provocan obstrucción. Así que ahora están muy confundidos con las causas de interés. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Lo arreglamos dividiéndole en causas de ictericia que están antes del hígado, antes de que la bilirrubina aumente, antes de que la bilirrubina pase por el hepatocito. Todo lo que aumenta la bilirrubina antes de que pase por el hepatocito se llama hiperbilirrubinemia prehepática. Cuando la bilirrubina aumenta porque el hepatocito está enfermo, se llama hiperbilirrubinemia hepática. Y cuando la bilirrubina aumenta después de que el hepatocito ya la transforma en bilirrubina directa, se llama hiperbilirubinemia poshepática. La clasificación de las hiperbilirrubinemias es en
Prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Como toda enfermedad del hígado, se van a clasificar de esa forma. Hay otras clasificaciones de enfermedades hepáticas que también son pre, post e interhepáticas. Dentro de las prehepáticas tienen que acordarse de la hemólisis, es una típica prehepática pura. ¿Por qué? ¿Qué es la hemólisis? Es el glóbulo rojo que se destruyó prematuramente, ¿no? Por ejemplo, hay personas con raza negra que genéticamente tienen otra forma de los glóbulos rojos. ¿Cómo se llama eso? Hematología. Pero ese glóbulo rojo se llama drepanocito, ¿no? Son depranocitosis. Una de las depranocitosis es la anemia falciforme, por células falciformes, ¿no? Ahí se destruye rápidamente la célula drepanocítica y se produce hemólisis. Esa hemólisis produce aumento de la bilirrubina, ese aumento de la bilirrubina va a producir ictericia, predominio de la bilirrubina no conjugada, no conjugada, o bilirrubina también conocida en el bajo mundo de la medicina como bilirrubina indirecta. La hemólisis también puede ser desencadenada por depósitos de metales, la enfermedad de Wilson, que es la enfermedad de cobre, por fármacos, por infecciones, ¿ya? Paludismo, la malaria produce hemólisis. Hay algunas hemólisis que son secundarias a problemas de herencia. Esos tienen que ver con los drepanocitos y con la forma de las células, con las esferocitosis o la deficiencia de piruvano. Ahora, ¿qué pasa con ese exceso de bilirrubina? Va a formar cálculos de pigmentos biliares, ¿no? Que se van a precipitar por el bilirrubinato de calcio, que son de las características clínicas de las personas que embolizan. Van a tener cálculos en la vesícula por depósito de pigmentos biliares, que son distintos a los cálculos de colesterol. Los cálculos por pigmentos biliares suelen ser redondeados, ¿no? Bonitos, son con perlitas. Los cálculos por colesterol suelen tener la forma que lo contienen, son medio cuadrados, acetados, medio feitos. Son los más comunes, son los cálculos de colesterol. Otra causa de hiperbilirubinemia prehepática es la eritropoiesis ineficaz, ¿no? A diferencia de la hemólisis, la eritropoiesis ineficaz se produce es incapaz el organismo de formar eritrocitos, y los eritrocitos se los come rápido el vaso y se produce la hiperbilirubinemia directa, ¿no? Indirecta. Acá no suele haber anemia, ¿ya? Tampoco hay grandes niveles no hay gran aumento de ictericia, a diferencia de la hemólisis. La hemólisis, por ejemplo, las bilirrubinas indirectas suelen estar en menos de 4, excepto que hay una crisis. Entonces es súper amarillo cuando hay una crisis de destrucción, pero normalmente la bilirrubina no está grande. En la eritropoiesis ineficaz puede ser estar asociada a anemias perniciosas, a disminución de hemoglobina, ¿ya? Pero no hay tanta destrucción de los hematíes. Entonces no hay aumento del pigmento biliar, no hay tanta asociación con cálculos. Los recién nacidos, a término, sanos, casi todos, van a tener una hiperbilirubinemia bioquímica. Se llama ictericia fisiológica de recién nacido. La bilirrubina suele ser mayor a 1, pero rara vez es mayor a 5. ¿Ya? El 65% van a tener una ictericia focal. ¿Por qué se produce esta hiperbilirubinemia fisiológica del recién nacido? Porque hay un rápido cambio de la hemoglobina fetal
a la hemoglobina de no fetal. La hemoglobina fetal tiene otra función. ¿Ya? El recién nacido recibe oxígeno de la madre, entonces no recibe oxígeno de sus pulmones. Entonces es una hemoglobina que está acostumbrada a tener poco oxígeno. Cuando ya viene el oxígeno pulmonar, tiene que cambiar esa hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina recién nacido tiene que ser eliminada rápidamente para dar paso a la hemoglobina de recién nacido. La hemoglobina de recién nacido se fabrica rápidamente y esa hemoglobina ahí tiene que eliminarse. Pero también es que el recién nacido no es tan eficiente su hígado eliminando esa hemoglobina ni su vaso. Entonces hay menos la degradación no es tan rápida de los hematíes, su hígado es inmaduro, no conjuga la bilirrubina, la excreción de la bilis y la unión intracelular no es tan eficiente, y el aumento de la circulación enterohepática de la bilirrubina, el intestino sí funciona, el intestino del recién nacido sí funciona, entonces absorbe bilirrubina y se recircula, ¿no? Entonces se queda amarillito durante más tiempo y se queda atrapada, sobre todo en la piel. ¿Qué se hace para eliminarlo? Pues se le pone a la luz. Y otra causa de bilirrubina prehepática es esa que les gusta a ustedes, pues los fármacos, ¿no? Pueden producir problemas para la captación de la bilirrubina por el hepatocito o la excreción de la bilirrubina. También tenemos como causa de bilirrubinemia prehepática los trastornos hereditarios, ¿no? Ahí tienen el síndrome de Crigel-Najjar tipo 1, es una ictericia no hemolítica congénita, hay una deficiencia de glucuroniltransferasa. Lo que va a producir esto es kerníterus, aumento de la bilirrubina en el recién nacido. El tipo 1 es bastante raro y se va a caracterizar por una ictericia grave que va a producir serias alteraciones neurológicas por los altos niveles de bilirrubina que se van a depositar en el cerebro. El tipo 2 tiene concentraciones más bajas, entonces los pacientes pueden sobrevivir a esa edad adulta, ¿no? El carinlictus, el Crigel-Najjar es incompatible con la vida casi siempre. Luego tenemos las hiperbilirrubinemias hepáticas. Eso ya es cuando el daño hepatocelular, el daño del hepatocito, convierte al hígado incapaz de excretar la bilirrubina. Una de las características de las hiperbilirrubinemia hepáticas es que son asintomáticas. Si ustedes lo van a leer cuando lean ustedes hepatitis, ¿no? Sobre todo las hepatitis crónicas. De hecho, lo van a ver ahora que hay este tema de la epidemia y la obesidad. El obeso no siente síntomas, ¿no? Pero tiene hepatitis y va a ir a la cirrosis, ¿no? Tiene una inflamación crónica persistente, ¿no? Y rara vez da síntomas. Incluso ustedes van a ver a estos chiquitos de 5 o 10 años, porque a los más chiquititos, menos de 5 años, las hepatitis virales no les dan síntomas, ¿no? Ni siquiera se ponen amarillos. Pero los de 5 a 10 sí se pueden poner amarillos. Pero los papás no llegan porque, mire, este chico está amarillo y sigue jugando y sigue comiendo la chatarra, ¿no? Amárrenlo, dígale que se va a morir porque está amarillo. No, tiene que descansar, nada más. No se puede golpear la barriga porque si no crece. Pero está amarillo y son asintomáticos, ¿no? Entonces, ese daño hepatocelular produce un deficiente transporte de bilirrubina hacia el interior del hepatocito. Eso pasa en las hepatitis y pasa en la cirrosis. Por eso el cirrótico se pone amarillo.
También tenemos entre estas causas al síndrome de Dunning-Johnson. ¿Ya? El síndrome de Dunning-Johnson es una ictericia idiopática crónica que aparece en el momento del parto. Es asintomática, es benigna. Se debe a que hay una alteración en el hepatocito, en la gluconización dentro del hepatocito. Hay aumento de las hidrolasas lisosómicas que van a producir que haya depósitos de pigmentos en el hígado, y cuando se ve el hígado en una cirugía, se ve el hígado azul. ¿Ya? También está el síndrome de Rotor, que es otra ictericia familiar no hemolítica. La hiperbilirubinemia es a predominio directo. Hay generalmente menos de 10 miligramos por decilitro. Se suele manifestar antes de los 20 años. Cuando uno hace el estudio histológico, los cambios a nivel microscópico son inespecíficos, ¿no? Y lo que se encuentran son múltiples pigmentos fagolisosómicos, cambios en el tamaño de la mitocondria, algunas alteraciones en el canalículo biliar y peroxisomas patológicos, unos puntitos negritos que no salió bien. ¿Ya? Esta es benigna. Entonces ustedes van a ver personas que se ponen amarillas de un momento a otro. Por ahí debemos tener alguno en la universidad. Alguien en la promoción de ver que siempre tiene tendencia a estar amarillito, ¿no? Puede tener algunos síndromes congénitos que son benignos. De ahí tenemos a las poshepáticas. Pues la fisiopatología de las poshepáticas es la obstrucción colestásica que impide el flujo biliar. El éxtasis en el conducto biliar se debe por cálculos tumores, ¿no? La causa más común, esto va con aumento de la bilirrubina directa. Al estar retenido el flujo de la bilirrubina que ya se conjugó, el paciente se pone amarillo, ¿ya? Pero como la bilis no llega al intestino porque está retenida en la vía biliar, no se va a transformar en urobilinógeno, en estercobilinógeno, ni en urobilino. Entonces el paciente no va a tener color en las heces ni en la orina, no va a tener color en las heces. Eso se llama acoria. ¿Ya? Suele ir acompañado de aumento marcado en la concentración de fosfatos alcalinos. Las concentraciones de los ácidos biliares son altas y esos ácidos biliares se van a depositar en la piel. Esos ácidos biliares van a originar picazón. Eso es otro de los síntomas de las colestasis poshepáticas, ¿no? Ahora, lo que normalmente van a ver ustedes en los pacientes es que las hepáticas se pueden suspender a las poshepáticas. Tú puedes tener un problema de excreción de bilirrubina poshepático, pero que va a afectar los hepatocitos y va a tener también patrón hepatocelular, ¿no? Y son esas alteraciones mixtas las que a veces confunden, ¿no? Cuando ustedes vean cómo se diferencian a los pacientes, suele ser este punto clave, ¿no? La fosfatasa alcalina suele ser mucho más alta que el daño hepático, que las transaminasas que reflejan daño hepatocelular. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ya les subió la bilirrubina. Y ahora se va a complicar. Se le va a subir más. Cirrosis. Para entender la cirrosis hay que acordarnos de las funciones del hígado. Tiene funciones metabólicas, catabólicas, secretoras, además. Las funciones metabólicas son anabólicas, fabricación de albúmina, producción de factores de coagulación, fabricación de factores de complemento que tienen que ver con la actividad inflamatoria, la glucogénesis,
catabólicas degradan los estrógenos, se produce la glucogenólisis en el hígado. Dentro de las funciones secretoras hay secreción endocrina de eritropoyetina, que es una hormona que sirve para la producción de glóbulos rojos, trombopoyetina, que sirve para la producción de plaquetas, exocrinas, producción de bilis y bilirrubina, ya lo vimos, y se almacenan las vitaminas A, B, D, K y metales como el hierro, el cobre y el plomo. ¿Por qué es importante acordar de todas esas funciones? Porque cuando estas funciones sean afectadas, de aquí vienen los síntomas de las enfermedades hepáticas. Circulación portal, eso también es importante. ¿Ya? ¿Cómo es la circulación en el hígado? El hígado recoge toda la sangre del tracto gastrointestinal a partir que se llama circulación esplácnica, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando comen, se dan chifa y absorben los carbohidratos, se produce vasodilatación de la microvasculatura venosa, y ahí se absorbe pues el azúcar, la sal, todo lo que comieron, ¿no? Todo eso va a ir a la circulación de la mesentérica, que cuando se une a la esplénica va a formar la vena porta, y la vena porta va a ir al hígado. En el hígado ahí se va a difundir la sangre, se va a pasear por todos los hepatocitos, así como se pasea en el Jockey Plaza, y de ahí se va a ir a través de las suprahepáticas hacia el corazón. Acuérdense de eso, ¿ah? Porque algo parecido pasa a nivel microscópico. La sangre llega a través de la porta, también llega un poco a través de la hepática y sale del conducto biliar. ¿Ya? Entonces, esta sangre se va a difundir a través del sinusoide hepático. En el sinusoide hepático, ustedes van a ver acá unas células, estas se llaman las células endoteliales del sinusoide. Y aquí está el hepatocito. ¿Ya? Tienen que reconocer acá un espacio, que es el espacio perisinusoidal, que es a donde la sangre tiene que difundirse para poder ser expuesta al hepatocito. O sea, tiene que atravesar estas células endoteliales, ¿no? Y ahí es donde se realiza la selección. Hay cosas que no van a pasar y van a ser eliminadas. Y hay cosas que sí van a pasar para ser sometidas a la acción de los hepatocitos. ¿Ya? Pero, como esas células endoteliales son medias zanahorias y dejan pasar a veces gente maleada, como trago, sustancias tóxicas, virus, bacterias, tiene sus guachimates, ¿no? Que se llaman macrófagos, que son conocidos en el hígado, para que nadie los detecte, son medio externa, se les dice células de Kupffer, ¿no? Entonces, si por ejemplo llega por acá un bicho, un virus, la célula de Kupffer lo va a chapar y no va a dejar que se meta con el hepatocito, porque el hepatocito hay que cuidar. O sea, el hotel está paradito ahí, es el guachimán de discoteca que deja pasar a todos, pero el Kupffer es el 911. ¿Ya?
Pero eso no es todo. ¿Ya? Acuérdense, ya les dije sobre el endotelio y el Kupffer. ¿Ya? Por aquí hay una célula totipotencial. La famosa celda del doctor Ito, que un japonés la descubrió, o célula estrellada. Esa célula estrellada, si falta barman en la discoteca, se convierte en barman. Si falta seguridad, se convierte en seguridad. Si falta cocinero, se convierte en cocinero. Si falta grupo que cante, canta. Si falta comensales, se convierte en comensales. Se puede convertir en hepatocitos, célula de Kupffer, en célula epitelial, para ayudar a que las sustancias dañinas no dañen el hepatocito. Este endotelio sí permite la salida de la bilis a través del canal de Hennig o colangiocito, que va a formar los conductos biliares, ¿no? Y sí permite la salida de las cosas buenas. Eso es en sencillo. Siempre la vida se complica. Así se ve histológicamente, ¿no? Ven acá la vena centrolobulillar. Ya, aquí. Por aquí entra la sangre, la triada portal, viene una arteria, se difunde a través de los hepatocitos y sale por la centrolobulillar. Este gráfico lo pongo para que se acuerden de la unidad funcional del hepatocito, que está formada por la tríada portal, el espacio sinusoidal y la vena centrolobulillar con sus hepatocitos. Esta unidad funcional la podemos ver acá: tríada portal, vena centrolobulillar, y todo esto es la unidad funcional del hepatocito. Y esto lo podemos dividir en zonas. La zona más cercana a la sangre es la zona 1, la más cerca a la centrolobulillar, la zona intermedia la 2 y la más lejana la 3. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Que les podría contar eso en el examen, pero les voy a contar lo que es muy complicado, pero quiero que lo entiendan. ¿Ya? Porque esta zona tiene que ver con los patrones histológicos de daño hepático. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una sustancia tóxica, como un veneno, o que puede ser producto de degradación de un medicamento, que puede ser un veneno directamente hepatotóxico, ¿qué zona se verá más dañada? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, porque ahí llega el veneno primero. Porque llega por la sangre llega primero ahí, la zona 1. ¿Ok? Si yo tengo un problema hipóxico, ¿cuál es la zona que se va a dañar primero? La 3. Porque el oxígeno que llega en la sangre portal llega primero a la 1, y donde va a hacer sentir primero el daño hipóxico es la más lejana del oxígeno, que es la 3. ¿Ya? Y si yo tengo un daño que se produce por una reacción del hígado, porque el hígado decidió destruir para defenderse, el daño empieza en la zona 2. ¿No? Entonces, para ustedes vean los libros de el Harrison, cuando vean patología clínica y esas cosas, le va a decir: en la hepatitis B se encuentra un daño inflamatorio a nivel de la zona 2 y de la zona 1. La cirrosis hepática empieza con un daño histológico típico que empieza en la zona 3. Siempre inflamación, siempre destrucción.
Otra cosa importante, que tampoco les voy a poner el examen, pero que es bueno que lo sepan, porque justo esta semana estaba viendo que va a ser una alianza terapéutica en el futuro, tiene que ver con los telómeros. ¿Ya? Los telómeros, el envejecimiento de los telómeros es lo que marca el envejecimiento celular. Se encuentran en el borde de los cromosomas, son como las llavecitas. Los hepatocitos, sus telómeros, demoran en envejecer. Eso hace de que sean muy resistentes y de que en su replicación sean bastante eficientes. Entonces no solo tienen guachimanes, no solo tienen a esa célula escondida y que se transforma en todo lo que necesitan, no solo tienen el endotelio para protegerse de los hepatocitos, sino también tienen una capacidad genética a través de los telómeros de ser muy estables frente al daño y de repararse con bastante eficiencia. Entonces el hepatocito es lo máximo. Entonces, cuando hay un trastorno, había leído, por ejemplo, si hay una persona con una hepatitis, se le puede pasar a la mitad del hígado resultado de su mamá, pero la mitad del hígado de una sola persona, ¿quién es el que regenera? ¿Son los hepatocitos o las células de que pueden cambiar los días de la salud? A ver, ese tema de los telómeros tiene que ver con eso. Porque el problema cuando hay con las células totipotenciales, como la célula cito, o lo que se hace con la terapia de células madre, es que no podemos conducir a qué se diferencia. Se diferencia en lo que el paciente necesita. ¿Ya? Y el asunto es que cuando yo trasplanto un hígado, así como se diferencia hacia la expansión del hígado, porque el paciente necesita más hígado, ese hígado pequeño no le alcanza, por más que sea trasplantado, pero también se diferencian hacia rechazo, ¿no? Entonces lo que yo hago con la terapia anti-rechazo, de supresión, suprimo todos esos mecanismos inflamatorios que hacen que rechace la víscera y trato de que queden los mecanismos que promueven el desarrollo de la masa hepática, que sí es mediado por los telómeros y las telomerasas. A pesar de todo eso, hay cosas que pueden dañar el hígado. Y para dañar el hígado tendrán que entender de que los agentes tienen que ser bastante potentes. Ahí tienen el virus de la hepatitis B, que es un virus fascinante, que cuando hay infectología lo van a analizar, pero produce una inflamación crónica en el hígado que puede llevarlos a tener cáncer. Pasa con el virus C, que es mucho más agresivo, afortunadamente contra el virus C hay tratamiento. Pasa con los desórdenes inmunológicos, porque esos desórdenes inmunológicos, a todos esos mecanismos de defensa que tienen al macrófago, lo van a convertir en un enemigo, le van a dejar su billete alterna para que dañe al hígado. Entonces, eso hacen las enfermedades autoinmunitarias. El alcohol, el consumo crónico de alcohol, todo el mundo le dice, ahora es cirrótico porque te das todos los fines de semana a tomar, ¿no? Mentira, ¿no? Porque para que te das daño el hígado tiene que pasar por unos 20 años de consumo de alcohol de más o menos más de 40 gramos al día. Sin embargo, en los estudiantes universitarios se ha descrito pues la cirrosis de fin de semana, los que se van a chupar todos los fines de semana, ¿ya? Pero en ese caso ya no son 40 gramos, sino son más de 200 gramos de alcohol los fines de semana durante 5 años seguidos, es suficiente para generar cirrosis. Para chicas es la mitad. Entonces, si para los chicos es 40 gramos, para chicas es 20 gramos. Si para los chicos es 200 gramos, el trabajo ha sido en chicos de Oxford, ¿no? Debe ser 100 gramos, no para chicas. No, el trabajo no incluye población femenina, pero extrapolando debería ser así, ¿no? Hasta ahí hay discriminación.
Entre las causas metabólicas tenemos problemas congénitos con el déficit de alfa-1 antitripsina. La enfermedad metabólica es un problema crónico, que crónicamente la resistencia a la insulina inflama el hígado. La obstrucción biliar por efecto ascendente daña los hepatocitos, es como meterle un golpe directamente. Enfermedades vasculares, genéticas, medicamentos. Y eso origina las complicaciones de la cirrosis, como la citis, la hemorragia varicial, infecciones, procesos malignos, el cáncer. Infecciones es algo común como complicación de la cirrosis, porque en la cirrosis en el hígado se fabrican factores de las defensas. Enfermedades cardiopulmonares, trastornos digestivos, trombosis renales, metabólicas, problemas neuropsiquiátricos. Hay un montón de complicaciones del hígado que tienen que ver con la función. Déficit de la vitamina A, vitamina E, disminución de producción de factores de coagulación, disminución de producción de factores de anticoagulación, anemia, ¿no? Plaquetopenia, todo lo que el hígado debería hacer no lo hace y se presentan sus complicaciones. Vamos a revisar las más comunes, no las fisiopatologías, los más comunes, porque todo no termina. El mecanismo por el cual la cirrosis produce sus síntomas se llama hipertensión portal. ¿Ya? Es un aumento de la presión. ¿Se acuerdan de la presión arterial? ¿Y la fórmula? Entonces acá la fórmula es resistencia hepática por resistencia venosa. ¿Ya? Eso va a llevar a la hipertensión portal, la vasodilatación esplácnica. La vasodilatación esplácnica, o sea, las arterias del territorio esplácnico se vasodilatan como consecuencia de un problema inflamatorio crónico que tiene su origen aparentemente en el intestino delgado, porque en el intestino delgado se produce una pequeña vasodilatación en la microvasculatura y desde ahí las sustancias inflamatorias se trasladan hacia la circulación portal y producen la vasodilatación esplácnica. También por la cirrosis hay disminución del gasto cardíaco, la sangre no llega al corazón porque se queda atracada en el hígado cirrótico, hay disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Y eso lleva a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes lo conocen bastante bien porque son antihipertensivos, del sistema nervioso simpático, de la vasopresina, y origina retención de sodio, que va a originar la retención de agua en el abdomen, que se llama citis, retención de agua, que va a llevar a la hiponatremia dilucional, y la vasoconstricción al daño renal producido por el hígado. Y eso se presenta como varices en el esófago. La hipertensión portal produce que, así como a la señora le salen varices en las piernas, aquí hay una obstrucción del flujo sanguíneo esplácnico que hace que se dilaten las venas del esófago. Eso se ve casi en 1/3 de los pacientes cirróticos y 1/3 de ellos van a sangrar. ¿Cuándo sangra un paciente con varices? Un paciente con varices sangra cuando la presión portal es mayor a 12 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso? Con la fórmula. La resistencia hepática versus menos la presión en la porta. Eso te da la gradiente de presión venosa portal, que cuando es más de 12 está relacionado al sangrado, se puede ligar con una endoscopía, pero no se puede curar, ¿no? Y para entenderlo hay que recordar que de la porta salen las venas esófago-gástricas, ¿no? Y es la rama que primero se dilata cuando hay varices. La citis, aparte de cumplir todos los mecanismos que hay en la cirrosis,
es la acumulación anormal de líquido dentro de la cavidad abdominal. Es la complicación más frecuente de la cirrosis, por eso le he puesto aquí, ¿ya? Lo que sucede es que esa vasodilatación arterial esplácnica, producto de la disminución del gasto cardíaco y de la inflamación persistente por la vasodilatación a nivel de la microvasculatura intestinal, lleva a la producción de compensatoria, ¿ya? Para corregir, ¿no?, esa alteración, esa falta de sangre en el territorio arterial, la producción de glucagón, óxido nítrico y prostaglandinas, que son sustancias vasodilatadoras, pero que producen, pues, en respuesta a la vasoconstricción, y eso produce la vasodilatación esplácnica. Aún así, persiste la disminución del volumen sanguíneo efectivo en las arterias. Al haber mayor retención de sangre en el territorio venoso y disminución de la presión arterial, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el simpático y la hormona tiroirética, y eso origina vasoconstricción arterial del glomérulo renal, aumento de la reabsorción tubular de agua y sodio y expansión del volumen intravascular. Otros factores que cada día se toman menos en cuenta, pero se consideraban antiguamente, eran la hipoalbuminemia, el exudado linfático. La insensibilidad renal al péptido natriurético es interesante, ya, porque el dosaje de péptido natriurético es un criterio diagnóstico de falla cardíaca, ¿ya? Y tiene una función, ¿no?, retener sodio. El paciente cirrótico produce péptido natriurético, pero no responde a él, entonces casualmente para tratar de eliminar el sodio. Y la disminución de la síntesis renal de las prostaglandinas vasodilatadoras como la E2. Esta es una barriga con ascitis en sus libros. Otra complicación de la cirrosis es el síndrome hepatorenal. El síndrome hepatorenal es la falla del riñón por culpa de la cirrosis. Vasodilatación esplácnica, vasoconstricción arterial. Se presenta el síndrome hepatorenal como oliguria, disminución de eliminación de sodio en la orina, y uno de los criterios es que no exista otra causa de daño renal. Cada día se supera más ese criterio y se considera que el hepatorenal está directamente relacionado a la severidad de la cirrosis. Una característica es que el riñón está normal. Yo lo puedo trasplantar a una persona con insuficiencia renal y ese riñón va a funcionar. Y se debe a un desequilibrio entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores, lo que sucede en la circulación esplácnica, pero sucede en el riñón. Tienen que ver la inflamación producto de las bacterias del intestino, la vasodilatación esplácnica y periférica. La disminución del volumen circular eficaz va a llevar a disminución de la presión arterial y aumento del gasto cardíaco. Ya, es una de las razones por qué los pacientes con cirrosis hipertensos regulan la presión arterial. De ahí esto es común, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y el aumento de la antidiurética, retención de sodio, agua, ascitis. Y ahí viene la mayor vasoconstricción renal y la reducción del filtrado glomerular. La exposición a un agente como un IECA, un ARA2 o un AINE aumenta la vasoconstricción renal y la reducción del filtrado glomerular. ¿Sí o no? Entonces, disminuye la perfusión renal, más hepatorenal. Por eso son medicamentos que no se pueden dar en un cirrótico. Igual pasa con los diuréticos, con la hemorragia digestiva, la extracción del todo el líquido acítico en gran volumen o las infecciones. Van a tener más actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más actividad del sistema nervioso simpático, aumento de la antidiurética, mayor retención de agua y sodio, más ascitis, mayor vasoconstricción, menor perfusión renal, mayor hepatorrenal. ¿No? Son desencadenantes del daño renal en el cirrótico, y nosotros
bueno, le decimos injuria renal aguda, probablemente en el futuro va a cambiar de nombre, se llama insuficiencia renal aguda del cirrótico, pero es lo que pasa pues cuando usamos esas sustancias, pues se presentan esas condiciones que descompensan la cirrosis y pueden llevar a que se instale un síndrome hepatorenal. Otra complicación de la cirrosis es la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección del agua de la citis sin una causa aparente, sin apendicitis, sin colecistitis, sin nada. Hay problemas en la permeabilidad intestinal, déficit de la actividad del sistema reticular endoterial que debería controlar las infecciones, trastornos en la inmunidad, tanto en el plasma, en el líquido acítico, alteraciones en la inmunidad celular en la actividad de los neutrófilos, son trastornos inmunitarios, y bueno, los factores iatrogénicos como el mal uso de los medicamentos, el no control apropiado de la citis, los malos hábitos de higiene del paciente. Eso genera la traslocación de gérmenes hacia el líquido acítico, provocando una infección que al ser peritoneal se llama peritonitis, está relacionada mal pronóstico. Otra complicación es la encefalopatía hepática. El hígado es incapaz de metabolizar sustancias tóxicas que van a difundirse al cerebro y van a producir trastorno del sensorio. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para reconocer la encefalopatía, para explicar la encefalopatía hepática? La hipertensión portal, la vasodilatación vascular a nivel del intestino, los chans portosistémicos. ¿Ya? Aquí hay, como el organismo va a buscar que la sangre prehepática, que no puede pasar a través de la cirrosis, pueda ser eliminada, se forman comunicaciones venosas que se saltan el hígado, ¿no? Del territorio venoso esplácnico al arterial, se llaman chans, ¿no? A través de esos chans se va a difundir el amonio. ¿De dónde viene ese amonio? Ese amonio viene de las bacterias del colon. En el colon se empiezan a producir las bacterias, producto de la fermentación, generan amonio, que normalmente se elimina en los gases, pero que al haber vasodilatación esplácnica se va a difundir a la sangre. Cuando se difunde amonio a la sangre, el hígado lo elimina. Pero como el hígado no funciona, no lo puede eliminar. Aún así no debería llegar al cerebro. Pero como existen chans, a través de los chans pasan a la circulación arterial y de ahí llegan a la circulación cerebral y producen síntomas neurológicos. El amonio es un gas que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y se manifiesta con edema cerebral, tumefacción de los astrocitos con aumento de glutamato y linina, aumento del receptor GABA y alteración del metabolismo cerebral de la glucosa. La resolución de la encefalopatía no está aquí, está en resolver el desencadenante, ¿no? Que tiene que ver con la fermentación, con la producción del amonio. O sea, hasta ahorita el único tratamiento eficaz que tenemos para encefalopatía hepática es disminuir la producción de amonio intestinal. Cuando hablamos de cirrosis hablamos de severidad, ¿no? La severidad la valoramos a través de puntuaciones. ¿Ya? Y las puntuaciones lo que nos ayudan a predecir la sobrevida, ¿no? Entonces una de las puntuaciones más famosas es la de Child-Pugh-Turcotte. La cirrosis es una enfermedad que compromete todo el organismo y ustedes acuérdense, cuando se hacen puntuaciones, hay puntuaciones, por ejemplo, para decir cómo trata una fractura. No, esa es una puntuación donde un solo indicador me sirve. Pero cuando las enfermedades son sistémicas y son complejas, mis valoraciones tienen que incluir varios ítems. De hecho, las puntuaciones en cuidados intensivos incluyen corazón, digestivo, riñón, hematológico, farmacológico, antecedentes, ¿no? En el caso de hígado,
se combinan todo lo que mide función hepática. La bilirrubina, la producción de albúmina, la producción de factores de emulación a través del tiempo de protrombina, la presencia de encefalopatía y la presencia de ácidos. Eso nos da puntuaciones. La puntuación de Child, que cuando está en 10 o 15 puntos, la mortalidad del año está, la sobrevida al año es de 45%. O sea, la mortalidad es 55%. El Child A, que tiene menos puntaje, su sobrevida al año es cerca del 100%. Eso siempre se tiene que medir en un cirrótico y eso está, lo han visto, por ejemplo, lo que ha hecho fármaco, ven que la decisión de medicamentos se basa en la puntuación de Child. No, si yo cuando para predecir daño hepático, no cuando corrijo, cuando tiene Child B mayor a, corrijo el 50% de la dosis, ¿no? En anticoagulantes, cuando el Child ayuda a decidir si le doy rivaroxaban, le doy apixaban. Esa otra puntuación que era de MELT, que está de moda, nos ayuda a predecir mortalidad en tiempos más cortos y nos sirve para decisión de trasplante, sobre todo. Un paciente con un MELT mayor a 20 debe ser trasplantado. Un paciente con un MELT mayor a 30 ya no debe ser trasplantado, ya no va a llegar. Su estado funcional es muy pobre para trasplante. Un paciente entre 10 y 20 tiene que estar en lista de trasplante. Ahora, la cirrosis es una enfermedad crónica, irreversible, final, cuyo único tratamiento efectivo es el trasplante. En los últimos años se ha investigado mucho sobre un estadio previo a la cirrosis, que de hecho es el fundamento de la cirrosis. La cirrosis son la presencia de tractos fibrosos y nódulos de regeneración en el hígado. Nos referimos ahora a la fibrosis hepática. La fibrosis hepática es la presencia de los tractos fibrosos en el hígado. ¿Por qué ha cobrado importancia los tractos fibrosos en el hígado? Porque hay niveles de fibrosis que ya están relacionados a hipertensión portal. La Child A, y como les dije al inicio de la clase, el que llega antes tiene más opciones. El que está preparado tiene más opciones. Entonces, llegar antes de la cirrosis es encontrar los pacientes que tienen componente fibroso. La fibrosis, hoy en día, en determinados estadios se considera reversible. Hasta el grado 2 de fibrosis, no de fibrosis. Pero para eso hay que entender la patogenia de la fibrosis, ¿no? El daño en la célula en el hepatocito, en el endotelio, en la Kupffer, va a llevar a actividad de la célula estrellada. Esta activación ya puede generar muerte del hepatocito, destrucción del hepatocito, reparación del hepatocito y recuperación o cirrosis. Y ahí está la respuesta a lo que usted me pregunta, doctor. Yo vengo tomando todos los fines de semana desde que entré a la universidad, ¿no? Todavía no estoy mal, porque tus hepatocitos se reparan, porque tu célula de estrella tiene esa gran capacidad de resolver la fibrosis. ¿Ya? Pero va a llegar un momento en que esa célula estrellada va a transformarse en un miofibroblasto, ¿ya? Que va a producir actina y mayor contractibilidad del músculo liso, del músculo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de las células musculares que se contraen? Ya, eso se empieza a aparecer en el hígado, ¿no? Y depósito de fibras de colágeno tipo 1. Eso es fibrosis. Esta activación es mediada por sinasas, factores de crecimiento transformante beta y la integrina. El daño en la célula epitelial lo que va a generar es apoptosis, ¿ya?
y más reclutamiento de células estrelladas en el hígado. El macrófago, o célula de Kupffer, va a liberar citocinas inflamatorias que van a llevar a la activación de las células estrelladas en miofibroblastos. De estas células estrelladas se pueden dividir en células que favorecen la fibrosis y células que van a tener efecto antifibrótico. También las células endoteliales van a empezar a activar señales autocrinas y paracrinas para promover la angiogénesis. ¿Ya? La angiogénesis se promueve con la finalidad de que llegue más sangre, ¿no? Para que se repare más rápido el hígado. Pero a veces llega más sangre y llega más sustancia tóxica. Eso pasa, por ejemplo, con el alcohólico que toma todos los días, ¿no? Llega más sangre y en esa sangre llega alcohol, ¿no? Supuestamente la sangre llega limpiecita para que se promuevan los factores antifibróticos y no. Llega más trago, llegan drogas y se produce mayor daño. Esta fibrosis se puede presentar como respuesta a un problema inmunológico, como parte de la cicatrización o como respuesta a agentes que producen fibrogénesis. ¿Ya? Cualquier sustancia, medicamento, alcohol, un virus, como el virus de la hepatitis B, puede ir por estos caminos. Caminos donde la lesión al inicio siempre va a tender a la reversión, siempre mediado por la célula estrellada, ¿no? Sin embargo, la perpetuación de la fibrosis va a tener que ver con la proliferación de hepatocitos en un inicio, pero después su transformación a células miofibroblásticas que van a llevar a la fibrogénesis en un inicio y la degradación de la matriz alterada hasta que estos mecanismos se agoten y el depósito de colágeno sea persistente. Por eso es que la primera etapa de la fibrosis se caracteriza por el depósito de tejido de colágeno entrecruzado, con una formación de una red de fibrilla que es reversible. Cuando ese entrecruzamiento ya es debajo del endotelio, hay proliferación de zonas mioepiteliales y se deforma la estructura hepática, ya no se puede regresar atrás. Entonces tú tienes tu hígadito sano, como el de todos ustedes, ¿no? Que se cuidan, ¿no? Solo estudian, comen ensalada todos los días, pero empiezan a dañarlo y tienen una fibrosis temprana, y así se ven tractos fibrosos en el microscopio, pero son como puntitos de tejido fibroso. ¿Ya? Entonces, si eso continúa, esos tractos fibrosos terminan por juntarse, así como lo malo se junta con lo malo, terminan juntándose, y ese es el punto de no retorno, porque de ahí se forman la fibrosis avanzada entre sinusoide y sinusoide, y de ahí va a llegar la cirrosis hepática. Entonces, el objetivo de ustedes, con sus diabéticos, hipertensos, obesos, esas personas que usan medicamentos, va a ser buscar si tienen algo de esto, como en su práctica médica habitual, para hacerlo regresar. Ahí ya le ponen su bariátrica, le hacen su manga gástrica, su bypass. Existen formas, hasta ahora eso solo se veía en biopsia. Ahora existen métodos no invasivos para verlo, seguro que eso más adelante le van a enseñar. Lo que se busca, por ejemplo, con una prueba como el FIT4, es encontrar a aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de fibrosis, para decirles que sigan manteniendo sus estilos saludables,
pacientes que tienen alta probabilidad de cirrosis para que se lo manden al doctor Rauch para que los pueda poner en lista de trasplante. Y estos pacientes que quedan en duda también para que me los manden para hacerle su biopsia hepática. ¿No? Esa es la finalidad de la fibrosis, conseguirme paciente. Esta fibrosis, ¿cómo afecta la microvasculatura hepática? Para que lo entiendan, el tracto fibroso, que es esta mancha azul que acá, impide que la sangre se difunda hacia el hepatocito. Entonces el hepatocito no tiene la opción de repararlo y la célula endotelial y el macrófago y el azoleito sigue expuesta a la toxina. Más inflamación, más daño hepático, y eso perpetúa la fibrosis. Esta es la fórmula de la presión portal para que no se olviden. El flujo portal está muy determinado por la presencia de óxido nítrico, ¿ya? Y la resistencia tiene sobre todo que ver con la característica del hígado dañado. En el mecanismo de la hipertensión portal hay un desequilibrio entre vasodilatadores y vasoconstrictores. Predominan los vasoconstrictores, lo habíamos mencionado, como la angiotensina, luteinina, leucotrienos, noradrenalina, serotonina y tromboxanos. Los cambios en la presión portal se conocen como circulación hiperdinámica. ¿Ya? La sobreproducción de vasodilatadores y la reducción de vasoconstrictores lleva a que haya un flujo sanguíneo donde hay mucha sangre en el sector esplánico, poca en el arterial y la formación de channels. Eso se conoce como circulación hiperdinámica. Este es un resumen de las manifestaciones de la enfermedad hepática para que vayan listos a estudiar el capítulo de digestivo por semana. Para terminar, ya ahora que están y están apurados para ir a leer sus clases de farmacología digestiva, tenemos a la insuficiencia hepática. La diferencia entre la insuficiencia hepática y la cirrosis es que la insuficiencia es un fallo hepático fulminante. De un momento a otro el hígado falla. El síntoma más revelador es la presencia de encefalopatía hepática en un paciente pues, que tiene historia de haber estado expuesto a algo que daña el hígado. La causa más común es la ingesta masiva de alcohol o la ingesta de medicamentos. Existen tres tipos. La hiperaguda ya tiene que ver con el tiempo de aparición de la ictericia en encefalopatía en relación a la exposición de la sustancia tóxica. Yo tomé paracetamol hoy día y a los 7 días me aparece la ictericia, puede ser pues una insuficiencia hepática, ¿no? Mientras menos tiempo entre la exposición a la sustancia tóxica y la aparición de síntomas, mejor pronóstico. Por ejemplo, la subaguda, que han pasado 24 semanas de la exposición a la sustancia tóxica, hay mayor riesgo de ir a la falla hepática fulminante y a la muerte, ¿no? En la subaguda hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque en esas 24 semanas pueden pasar muchas cosas en el hígado, como reexposición a sustancias, como otras sustancias. Entonces es muy difícil de decir, oye, esta es solo la causa que desencadenó la falla hepática aguda. Desde el 2010 se habla de la insuficiencia hepática aguda crónica, que es sobre un hígado dañado, donde ya perdió hepatocitos, donde hay hepatocitos que no funcionan, donde ya es un citótico o HIV, se le agrega otro daño hepático y eso tiene una disfunción y un mecanismo particular del cual no vamos a ver hoy día porque si no se nos hace muy tarde. En la insuficiencia hepática aguda lo que hay es una necrosis masiva de hepatocitos. Puede ser
sin necrosis hepatocelular cuando sucede en el hígado graso agudo en el embarazo, ¿no? Hay necrosis y apoptosis. La necrosis es mediada por depresión de ATP, producto de la sustancia tóxica, y va a seguir seguida de edema y destrucción del hepatocito. Y la apoptosis es desencadenada por mecanismos extrínsecos que van a llevar a la activación de las caspasas y la degradación del material genético y la contracción celular. Esa degradación del material genético se va a transmitir a otras células y las células se van a empezar a destruir. La encefalopatía que se produce en la insuficiencia hepática es relacionada a la producción de neurotoxinas como el amonio, a la formación inmediata de chance y a la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, y la coagulopatía es por la brusca reducción de los factores de coagulación. También hay mayor consumo de factores de coagulación y también disminución de la actividad trombopoyetina. Como sé, por eso empiezan 7 días después, ¿no? ¿Se acuerdan que los factores de coagulación duran 4 o 5 días, ¿no? Los síntomas empiezan más o menos 7 días después. Causas, hay un montón, sin embargo la más importante probablemente sean los medicamentos, ¿no? A la cabeza está el paracetamol, es el medicamento tipo en el caso de las insuficiencias hepáticas. En el Perú son importantes los antituberculosos, ¿no? Pero los antituberculosos no están relacionados a DILI, ¿no? Deberíamos sacar el DILI también algún día. El DILI es la injuria hepática inducida por medicamentos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Eso ya lo conocen mejor que yo, lo han estudiado antes, ¿no? Los patrones de insuficiencia hepática, los relacionados a la dosis, ¿no? Que depende de la cantidad de sustancia ingerida. Ejemplo clásico, el paracetamol, ¿no? Los idiosincráticos, que son impredecibles, no hay relación con la dosis. En las lesiones hepáticas agudas inducidas por fármacos hay infinidad de sustancias, más de 100 fármacos implicados, la mitad son antibióticos, 15% son fármacos para el sistema nervioso central y la mortalidad es más o menos de 5%. El otro grupo de reacciones son las de hipersensibilidad. Tiene el hepatitis por aglutano, es el más famoso, y son mediadas por complejos inmunológicos. Entre los antibióticos que deben recordar está la tetracyclina, la nitrofurantoína, la trimestopina, sulfametronidazol. Los antimicóticos como el ketoconazol, el fluconazol, antituberculosos, isoniazida, piracinamida, rifampicina. Y los anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Es importante también tener en cuenta en la insuficiencia hepática inducida por medicamentos, aunque no son medicamentos, son los suplementos dietéticos a base de hierbas. Ya hay reportes de al menos hasta de 6% de prevalencia de insuficiencia hepática por productos temporarios para bajar de peso, ¿no? El Herbalife, ¿no? Tuvo su publicación. Esta paginita que Donald Trump nos ha querido quitar y bueno, ya nos quitó, ¿ya? Pero todavía funciona el libro, es LiverTox, ¿no? En LiverTox ustedes encuentran todos los medicamentos habidos y por haber, y van a encontrar ahí la probabilidad de que les produzca daño hepático. Puede ser colestásico, puede ser hepatocelular, puede ser mixto, el mecanismo por el cual se produce, y eso les ayuda a explicar, ¿no? Porque muchas veces cuando estás tratando pacientes, eso lo vemos todos los días en el hospital y se me dio cansado cuando están las interconsultas. Hay que revisar medicamento por medicamento para explicar por qué las transaminasas o por qué la bilirrubina subió. Y hay, por ejemplo, sustancias que tienen muy bajo riesgo, entonces tienes que sacar eso de la posibilidad de retirar, ¿no? Y vas a encontrar sustancias de alto riesgo y esas definitivamente las retiras, ¿no? Y con eso te ayuda a decidir. Y también servía para reportar, ya no lo quitó, ¿no? Para que recuerden, la hepatitis por paracetamol, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se metabolizaba el paracetamol, ¿no? El acetaminofén no es eliminado en el hígado,
es glucuronizado y se elimina por orina. Eso pasa con el panadol que se toma cuando tienen fiebre, ¿no? Si yo estoy consumiendo alcohol, estoy desnutrido, tomo anticonvulsivantes, mi riesgo de hepatotoxicidad por paracetamol aumenta, ¿no? Se produce cuando tengo una sola ingesta, que puede ser de 6 a 10 gramos, o varios días cuando estoy tomando 3 a 6 gramos. Típicamente tenemos aumento de las transaminasas, más de 1000 unidades por litro. La bilirrubina suele estar menos de 3. Se asocia en acidosis láctica. Puede ir con aumento de la creatinina y retención nitrogenada, se elimina por riñón, o sea, y si no lo elimina por riñón, pues obviamente se queda en el hígado. Y tiene antídoto que es la N-acetilcisteína. Cuando hay la hepatotoxicidad, el exceso ya no puede ser glucuronizado, ¿no? Entonces sigue otro camino, que es el del NAPQI. Y eso depende del glutatio. Pero cuando se satura el mecanismo dependiente del glutatio, ese exceso es el que va a provocar la necrosis de los hepatocitos. La sustancia tóxica que va a dañar el hígado. El pronóstico de las hepatitis por paracetamol van a estar relacionadas con el pH que tiene el paciente al ingreso, presencia de insuficiencia renal, encefalopatía, alteración del tipo de hemoglobina, o sea, la insuficiencia hepática. Y dependiendo de eso se puede establecer el riesgo de muerte o la necesidad de trasplante. Tan importante es la hepatitis por paracetamol que el pronóstico de las intoxicaciones por medicamentos se basa en con paracetamol, sin paracetamol. ¿Ok, chicos? Creo que hasta ahí llegamos. Para que puedan ir a estudiar para su clase de mañana.